De entrada les informo que el día 27 de noviembre, o sea, el próximo martes, ya está aprobada por la Junta de Coordinación Política del Congreso la sesión solemne por los 25 años de la Comisión de Derechos Humanos allá en el Congreso. Ese mismo día en la tarde tenemos la entrega de nuestro premio más importante, uno de los más importantes de la Comisión, que es el Ponzano Arriaga, para defensores de derechos humanos, y pues bueno, también aquí muy bien convocados. Y el día 30 vamos a andar de regreso por el Congreso presentando nuestra propuesta de presupuesto para el 2019. ¿Cuál es el presupuesto que ustedes van a solicitar para el eso todavía no sabemos. No sabe. No, todavía no. Lo que sí les quiero adelantar es que sí estamos vamos a presentar el presupuesto con un plan de austeridad, pero todavía estamos en detalles. Pero en este presupuesto se van a considerar las nuevas oficinas que van a tener en cada una de las alcaldías. Todavía no. Acuérdense que, según la Constitución, nosotros tenemos hasta el 2020 para concluir la instalación de los 16 oficinas en las alcaldías. Entonces, en este presupuesto todavía no va a venir así. Vamos a empezar, y de hecho, lo que sí vamos a hacer el año que entra es empezar a pilotear en algunas alcaldías como de qué se va a tratar esto, pero van a ser nada más en 4. Entonces, por lo tanto, todavía no va a venir incluido eso. Eso va a venir incluido en el presupuesto para el 2020. Nada más, ¿cuánto es el presupuesto que están ejerciendo este año? Estamos ejerciendo 415 millones. ¿Sería más o menos el mismo presupuesto? Sí, más o menos. Y se presenta, por otra parte, con los hechos en San Juanico, ustedes iniciaron dos quejas. No las iniciamos. Fíjate que nosotros tuvimos desde ese día en la noche 2 llamadas telefónicas de habitantes de San Juanico reportando lo que había pasado. Entonces las quejas las abrimos no por oficio, sino por queja. ¿Y cómo van estas? Vamos en investigación, de hecho ya estuvimos en San Juanico y se tomó una primera decisión porque en el momento dado los hechos, tanto se había abierto una investigación en el Estado de México como se había abierto, igual se veía que se podría hacer la nacional quien hiciera la investigación. Finalmente, en coordinación las tres comisiones, decidimos que sea la Comisión de la Ciudad de México quien realice la investigación sobre los hechos de San Juanico. Y bueno, ¿qué avances han tenido? ¿Ya les proporcionó información? Se está proporcionando información, se están revisando y analizando videos. Se fue el viernes de la semana pasada, estuvieron gentes de la comisión de la primera visitaduría en un equipo fuerte en San Juanico para hablar directamente con víctimas y se está al pendiente, básicamente incorporando la investigación. ¿Los resultados de esta investigación serán independientes de los apoyos que está dando ahorita el gobierno capitalino? Son independientes porque básicamente lo que nosotros estamos investigando es qué pasó. De entrada ya hay un reconocimiento de parte del jefe de gobierno y lo ha materializado con las mesas de concertación y las mesas para los apoyos, un reconocimiento de que hubo violaciones a los derechos de las personas y nosotros seguiremos ahondando en esa parte. Presidenta, el jefe de gobierno incluso dijo que las sanciones para los policías podrían ser más severas porque ellos conocen protocolos de actuación, ellos tienen que vigilar los derechos humanos, son servidores públicos. No es el único caso. ¿Realmente haría algún pronunciamiento o se estaría trabajando de esta manera para que sea más rigurosa la actuación de los policías, los servidores? Así lo es. Está acreditado que hubo un uso excesivo de la fuerza, además de otras cuestiones que derivó en lo que pues ya ni se los platico porque todo el mundo lo vio. Entonces lo que nosotros haríamos es seguir insistiendo exactamente me preguntan, ahí están los protocolos, ¿por qué no se realizan? Yo creo, entre otras cosas, porque seguimos viviendo una cadena de impunidad, ¿no? Y mientras no haya verdaderamente los castigos que tiene que haber, pues entonces las conductas se repiten. ¿Cuánto tiempo debería terminar esta investigación? La comisión, acuérdense, la comisión desarrolla sus investigaciones en una buena parte en la medida de lo que le pide a las autoridades que le esté reportando. Entonces, también mucho depende de cómo las autoridades estén reportando, cómo nosotros avanzamos. En esta investigación tenemos varias cosas adelantadas. De entrada, el reconocimiento de la autoridad, el hecho de que estén hasta las víctimas ya están reconocidas y establecidas. Tenemos la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con
investigación previa que ellos hicieron inmediatamente que entraron, y entonces eso yo creo que va a favorecer que se pueda agilizar. Me imagino que será antes del mediados del próximo año que estaremos emitiendo y estaremos viendo si corresponde o no qué tipo de sanción. Presidente, y sobre las poblaciones callejeras, bueno, hemos visto algunas críticas de algunos grupos que señalan que hay descuido hacia estas poblaciones con lo de la caravana migrante, los albergues. ¿Cómo está realmente a propósito del censo que se va? Bueno, el censo ahorita se está presentando, ya nos habían dado adelantos, un poquito más de 6,000 personas que digamos que fueron censadas en su momento. Acuérdense que es un proceso difícil hacer diagnósticos de poblaciones porque son poblaciones en movilidad. Entonces lo tienes que hacer como una fotografía y después, si quieres, al otro día la fotografía te va a salir diferente porque ya se movieron, ¿no? Entonces, esto lo que nos está marcando que de esas 6,000, 4,000 viven en calle y 2,000 están básicamente fuera, ¿no? Entonces, la verdad es que es un diagnóstico importante. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Nosotros nos preocupa que de hecho tenemos 2 recomendaciones previas que todavía están en proceso y que no podemos cerrar. Y tenemos una recomendación este año, ¿no? Que la presentamos y lamentablemente pues la Secretaría de Desarrollo Social nos informó por escrito que no acepta la recomendación. Entonces es paradójico porque estamos viendo este diagnóstico, estos esfuerzos y con un tecnicismo diciendo que el IASIS ¿qué es el IASIS? Si no son ellos, pues ellos son la cabeza, no están aceptando la recomendación. Nosotros estamos pidiendo reconsideración, no porque consideramos que parte del compromiso, pues precisamente que es además un compromiso de colaboración, pues la recomendación tendría que ser aceptada. ¿Cuáles son los argumentos para no aceptar? Eso, que quien está a cargo de eso es el IASIS, pero bueno, el IASIS pertenece a la Secretaría. Nosotros. ¿Y qué sentido la recomendación? La recomendación fue la de poblaciones callejeras y fíjate que en el sentido de la Secretaría era nada más apoyar y que se apoyaran en la Secretaría, porque la Secretaría no puede sola. El problema de callejeros es muy complejo, entonces requiere de una fortaleza para poder coordinar los esfuerzos pues de todo mundo, porque acuérdense que estas recomendaciones venían por servicios de salud, por estos operativos donde no se respeta, digamos, los derechos de las personas en situación de calle. Entonces, básicamente lo que nosotros decíamos es colaboremos y centremos la colaboración en eso y pues lamentablemente no lo están aceptando. Ahora, ¿cuántas de esas personas, esas 6,000 personas que están en situación de calle, cuántos son de la Ciudad de México y cuántos vienen del interior de la República? Fíjate que estos, podrán venir de la Ciudad de México, pero están en la calle en la Ciudad de México, entonces por lo tanto son de la Ciudad de México, ¿no? Ellos tienen el reporte, y ahorita que les den información, ahí está muy detallada de dónde vienen, qué edades tienen. Por ejemplo, algo que sorprende mucho hay muy pocos niños, niñas y adolescentes, o sea, cada vez hay menos personas menores de edad, a pesar de que el mito sigue siendo que hay niños de la calle y no es real. ¿Personas mayores? Personas mayores cada vez aumentan más y yo creo que ese es el dato más importante, cómo los procesos de callerización pues van aumentándose más. ¿Y esto es porque los abandonan las familias? Generalmente. Ahí hay mucho maltrato familiar, yo creo que hay mucha cultura que tenemos que seguir avanzando. Y un poco ligando con lo de los migrantes, pues no tiene comparación. O sea, de entrada, tanto la población migrante como la población en situación de calle están en nuestra Constitución de la ciudad como poblaciones de atención prioritaria. Eso es lo primero que hay que detallar. Lo segundo no es lo mismo que te quedes 5 días a que asegures, como tienes que asegurar, la vida en las poblaciones callejeras. Entonces tú puedes ver mucho despliegue y decir se atendió, podrás tener un falso análisis en términos de que se atendió mejor a unos y a otros, pues quizá porque cuando nada más te invitan a comer, pues un día pues te dan un banquete, pero pues si ya te quedas ahí a vivir 6 meses en esa casa, pues el banquete no es el mismo, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que dimensionar. No se dio más, se garantizan y lo que intenta esta ciudad es garantizar los derechos para todas y todas, incluyendo la población migrante en tránsito, porque la Constitución nos dice y no se puede comparar en serio 5 días a
la vida que llevan estas poblaciones y los años que están en las situaciones en que están. Presidenta, sobre esta situación de los migrantes, hubo algunos que ya decidieron quedarse, que ya se sumaron a los programas sociales. Mira, tenemos, a ver, ahorita el último corte de anoche, porque esto va bajando, es la tercera caravana o la cuarta que se llamaba. Estamos hablando de la caravana de, la mayoritariamente son salvadoreños. Esta caravana, que era alrededor de 1,000, llegaron a ser hasta 1,500 personas, ha venido desintegrándose. La primera fractura fue en la madrugada del sábado, en donde salió alrededor de 700 personas, 800, la mayoría de ellos hombres de esta caravana que decidieron pues partir al norte y bueno, van por su camino hacia el norte. La otra parte fue la que por las condiciones del clima y las condiciones de que tenías un albergue que tenía capacidad para 7,000 personas y tenías menos de 700, ¿no? Implicaba que pues digamos se mejoraran las condiciones igual que el frío y que ahorita todavía esta noche la van a pasar en el albergue del Peregrino de la Arquidiócesis de México. Ahí, como si alguno se ha dado una vuelta, siguen habiendo los mismos servicios, ¿eh? Está salud, hay alimentación, hay los servicios exactamente para información sobre qué condiciones hay para quedarse en México o, en su caso, qué condiciones hay para repatriación voluntaria o otro tipo de información que tiene que ver igual que vean lo que está pasando en el norte y lo difícil que está haciendo esto que les prometieron que no es verdad. Entonces, esa caravana entraron alrededor de 700 personas casi el día domingo, ahí pernoctaron, y para la noche de ayer teníamos una contabilidad de 583. ¿Qué ha pasado con ellos? Los otros se están yendo, como poco a poco se van. Muchos están yendo otra vez, es decir, agarrando caminatas hacia el norte, otros están pidiendo cada vez más repatriación. Ahí mismo en el Peregrino está una oficina de la Organización Internacional de las Migraciones, quien está facilitando a quien así lo desea la repatriación, es decir, ellos lo solicitan y la misma organización internacional con acompañamiento del gobierno mexicano, facilita, por ejemplo, autobuses que los llevan directo de aquí hasta Tegucigalpa, de aquí hasta donde son, y sin ningún costo para ellos. Esa es la repatriación voluntaria y muchos están adscribiendo a eso. Hoy vamos a tener un primer corte. Esa caravana, como ustedes lo saben, está acompañada por el padre Solalinde y bueno, también estamos esperando el padre Solalinde, quien acompaña esa caravana, que nos diga cuál es el procedimiento que va a seguir para las demás personas. ¿La Ciudad de México está preparada para una nueva caravana? La Ciudad de México fíjense que este tipo de caravanas ya las habíamos tenido de 600, 700, 800 gentes, está más que preparada. Tenemos una red de albergues, de hecho, muchas de las 60 organizaciones que acompañaron lo que fue el éxodo migrante, el Palillo, cuando teníamos ahí más de 6,000, ¿no?, forman parte de esta red de albergues que perfectamente pueden acoger a este tipo de caravanas. Las que siguen también, reportaban que estaban cruzando ayer 150 por Chiapas, o sea, eso lo tenemos todo el tiempo en este país y en esta ciudad, lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Estos trayectos de a poquitos, de a grupos de a 50, de a 100, pues vienen todo el tiempo y la ciudad está totalmente preparada para eso. ¿Pero ya hay alguno que ya decidiera quedarse aquí en la ciudad? Hay algunos que han decidido quedarse en México. Todavía no vamos a hacer los cortes, pero sí hay algunos. Ahí lo que piden es la calidad de asilo refugiado en la Comar, la Comisión de Refugiados de México, y ellos dan los permisos y después ellos tienen una visa temporal de trabajo que los puede, hacer movilizarse hasta que está regularizado su estatus migratorio. Lo que nosotros vimos mucho es que no era que se quedaran en la Ciudad de México, muchos, por ejemplo, iban hacia Guadalajara, otros hacia Monterrey, ¿no?, en las lógicas que allá están viendo o teniendo ofertas de trabajo más concretas. Por último, 25 años se dice fácil, pero ¿qué pasaría si la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no existiera? ¿Hubieran tenido los avances en la materia? ¿Cómo estaríamos en ese momento? Yo creo que no, y lo hemos venido repitiendo en este aniversario, si tú ves la historia de la Comisión, tienes que ver la historia de la democratización de esta ciudad, ¿no? Si tú ves esta Constitución que tenemos, la verdad es que no creo que sin esta comisión hubiéramos podido avanzar en una
constitución garantista, única en el país y en términos locales única en el mundo, porque por ejemplo tenemos una constitución garantista en Ecuador, pero es la constitución nacional. Aquí estamos hablando de una constitución local que la verdad no, desde mi punto de vista, y no es que esté aquí porque no he estado los 25 años, ¿no? Pero la austeridad la va a afectar, ¿no? La austeridad que le va a imponer va a disminuir las actividades de la Comisión. Nosotros pensamos que tenemos muchísimas cosas que aportar y que el Congreso pues valorará igual el trabajo que hacemos.